¿Quieres hacer un ejercicio de coaching de vida? En este momento, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente, soy Liliana, gracias por venir aquí otra vez, gracias por acompañarme, pero si es la primera vez que pasas por aquí, ves alguno de estos videos, te invito a que te quedes conmigo, suscríbete y únete a nuestro grupo, porque aquí tú y yo tenemos muchas cosas que revisar, principalmente relacionadas con el coaching profesional, pero también con el desarrollo para que te conviertas en tu mejor versión y, ¿por qué no?, con la motivación. Por ejemplo, el día de hoy quiero invitarte a que en los próximos minutos me acompañes hasta el final del video para que hagamos juntos un ejercicio de coaching de vida. Este ejercicio lo he nombrado las décadas de la vida y simplemente es para que tú y yo podamos hacer un alto en el camino y revisar todas aquellas metas que tienes, todos esos sueños que tienes relacionados con la vida personal o con el ambiente laboral. Cualquier meta que haya pasado por tu mente y que probablemente ya la olvidaste, o capaz que a estas alturas del año, probablemente y antes de que se nos acabe, quizás no le has dado seguimiento y has olvidado darles tracking. Así que, bueno, pues vamos a aprovechar para hacer este ejercicio. Lo único que vas a necesitar es un cuaderno y una pluma para que puedas anotar este ejercicio con toda la información que es importante para ti. Y mira, acá te voy a poner una pequeña imagen porque simplemente lo que tienes que hacer es que en una hoja de papel dividir esa hoja en 9 columnas, porque cada una de las columnas representa una década de tu vida. Ahora, acá lo que quiero que hagamos y que vayas pausando el video conforme vas escribiendo es que tú puedas poner en cada una de esas columnas las cosas que has sacado maravillosas de cada década de tu vida. Si estás en la década número 2, bueno, poner cuáles son las cosas que le vienes sacando a esa década de tu vida actual. Si te encuentras en tu década número 3, en la 4, en la 7, en la 8, en cualquiera que estés, acá de lo que se trata el ejercicio es que tú puedas anotar en cada columna qué cosas han sido muy buenas y qué cosas le has sacado a la vida en esos 10 años. Por eso, acá te voy a pedir que igual, para que lo vayas contestando, pauses el video y primero comiences con la década número 1, escribiendo cuáles fueron esas cosas lindas que recuerdas, cuáles son esas cosas que sacaste de aprendizajes en tu primera década de vida, cuando eras un niño o eras una niña y que apenas empezabas a descubrir el mundo. ¿Qué fue lo que te dejó una buena sensación, un buen recuerdo? ¿Qué tienes por ahí que aprender? Bueno, ahí quiero que lo anotes en esa primera columna para que ubiques bien esas cosas que fueron muy buenas para ti. Y después te muevas a la siguiente columna, que es la década número 2. Si tú no estás en la década número 2 y ya pasó, ahí también te pido que anotes cuáles fueron las cosas y los aprendizajes que sacaste en esa segunda década de vida. Porque, a ver, o sea, podríamos pensar que capaz que hacer este ejercicio de coaching de vida por año podría ser efectivo y anotar cuáles son esas metas y cuáles son esas cosas que hemos sacado de la vida. Sin embargo, a veces 10 años se pueden pasar súper rápido y puede ser que no te des cuenta y estás metido en una dinámica o en una rutina en donde ya olvidaste qué cosas querías lograr probablemente cuando tenías 10 años o cuando tenías 20 años. Así que ese es el objetivo. Así que con este ejercicio te voy a pedir que sigas escribiendo en cada una de las décadas lo que ya pasó, cuáles fueron tus aprendizajes, qué sacaste de esas décadas y qué fue lo que te dejó un más bonito recuerdo de esos años de vida. Ahora, ¿qué pasa con las décadas en donde todavía no estás ahí? Por ejemplo, si estás actualmente en tu década número 3 o en la década número 4, bueno, ahí te voy a pedir que pongas
cuáles son esas cosas que le quieres sacar a esa década de vida. Es decir, cuáles son tus objetivos o cuáles son tus sueños principales. Ahí haz una lista de las cosas que tú quieres sacarle a esa década de vida. Y por lo tanto, es una forma de recordar qué es lo verdaderamente importante para ti. Cuáles son esas cosas que quieres ver concluidas y que quieres ver materializadas en esa década actual de vida. Por supuesto que estos ejercicios de coaching de vida, quiero que sepas que no nos garantiza nada. Es decir, la vida se nos puede acabar hoy mismo o mañana. Es decir, la realidad es que nadie tenemos comprada la vida y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar por aquí en el mundo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es tener claro cuáles son esas cosas que queremos en la vida, qué es lo que queremos disfrutar, qué es lo mejor y más importante para ti, qué es lo que aprecias, qué es lo que te da alegría, qué es lo que te motiva y mantiene que te despiertes todos los días y que estés trabajando un día y otro y otro y otro para continuar con esos objetivos que tanto has deseado. Así que esas cosas o esas décadas que todavía no han llegado, es importante que tú digas, bueno, a ver, ¿qué es lo que a mí me gustaría sacar de la década número 6 de la vida? O de la década número 5, ¿cómo me veo? ¿Quién soy en esa década? ¿Qué es lo que necesitaría tener o qué es lo que me gustaría disfrutar en ese momento de la vida? Y ahí entonces te pido que lo anotes en ese ejercicio. Ahora, una vez que ya hayas terminado el ejercicio y que hayas anotado las 9 columnas, entonces es importante que podamos reflexionar tú y yo sobre qué cosas has venido avanzando y en qué cosas te has quedado más lento, para que puedas identificarlas y decir, ok, esto para mí es muy importante, o por ejemplo, para mí la familia es muy importante, o tener tiempos de calidad con mi familia. Eso es algo que valoro muchísimo y es algo que me gustaría tener y siempre recordarlo. Ok, bueno, entonces ahí tienes un pequeño ejemplo de algo que te interesa, que es muy importante para ti, para que lo recuerdes y para que trates de hacerlo cada vez, porque eso a lo que nos debería de mover, como todo proceso de coaching, es a que tú tengas un plan identificado sencillo, pero con los siguientes pasos de qué es lo que quieres hacer en los próximos meses, en los próximos años, para que te conecten tus acciones actuales con esas metas que tanto quieres lograr. Así que eso te va a llevar a ese plan de acción sencillo, y un plan de acción en coaching no es más que una fotografía del qué, cómo y cuándo conseguirlo. De forma general, eso es lo que te dice un plan de acción. Y ese plan de acción te va a mostrar cuáles son esas metas que tú ya escribiste en tus 9 décadas, qué es lo que quieres ver, y bueno, por supuesto que le vas a ir haciendo ajustes a ese plan de acción, vas a poner nuevos pasos. Probablemente el año que entra vas a agregar nuevas cosas o vas a quitar otras que ya no te agradan, o probablemente son metas que ya no te interesa perseguir, pero que las has modificado por otras que son mejores y que son más interesantes. Así que eso es a lo que te invito, a que ya que tengas revisado tu plan de las décadas de la vida, eso sería como una especie de vision board que puedes tener a la mano todo el tiempo para que identifiques cuáles son esas metas que te interesan y que quieres lograr en cada década de la vida. Y el segundo paso es tener tu plan de acción. Y ese plan de acción simplemente lo puedes tener directamente en tu libreta, en donde vayas identificando cuáles son esas acciones que vas a poner para encaminarte hacia esa meta prioritaria. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Primero vas a comenzar con tu década actual. Ahí es en donde vas a comenzar. Ese es el punto de partida. Y vas a ubicar cuáles son esas acciones que deberías de estar haciendo hoy, o los cambios que deberías de estar haciendo hoy para conectarte con esas metas que tienes de corto, mediano y largo plazo. ¿Sale? Así que, bueno, ahora ya lo sabes. Te agradezco el que hayamos compartido este tiempo para hacer este pequeñito ejercicio de coaching de vida, pero que es muy valioso y muy importante.
tómate tu tiempo para reflexionarlo, tómate tu tiempo para saber cómo te encuentras hoy, en dónde estás ahora y hacia dónde vas, porque eso te va a hacer una gran diferencia para los próximos años. Bueno, pues aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.